Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Por fin tengo en mis manos esta tableta que estuve esperando hace bastante tiempo. Lo he comprado en AliExpress y bueno, como siempre tuve que ir a recogerlo a la aduana de mi país. Lo bueno es que como siempre viene en esta bolsa de plástico, el producto llega intacto. Algo que me llamó la atención es que la caja de esta Xiaomi Pad Pro GT se parece mucho o diré que es idéntica a la Xiaomi Pad Pro 2025, no ha cambiado en nada la presentación. Esta es la Xiaomi Pad Pro GT modelo TB710FU de 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento. Si piensas que por ser un producto chino no es original, bueno, estás equivocado porque el producto es totalmente original de Lenovo y como estás viendo viene sellado. Y aquí está la tableta Xiaomi Pad Pro GT. En la caja va a haber también papelería con información y las garantías de la tableta. Y sobre todo va a llegar también con este cargador de carga rápida de 68 watts con puerto USB-C. Y por supuesto el cable con doble punta USB-C por ambos extremos. Necesito averiguar en estos días exactamente hacia qué modelo global pertenece esta tableta, ya que viene con doble cámara, una que es la cámara principal y otra va a ser la cámara macro y también incluye flash y por supuesto el logo de Lenovo, que además va a venir con el sistema o bueno con la capa de personalización SUX versión 1.1. La configuración de la tableta es bastante sencillo, lo bueno es que tenemos el idioma inglés ya que el sistema nativo de la tableta es chino, pero con el inglés ya nos podemos manejar para poder inicializar la configuración de la tableta. Una vez que se termine la configuración, SUX nos da la bienvenida y aquí tenemos la tableta que viene también precargada con muchas aplicaciones en chino que felizmente las podemos desinstalar después. Rápidamente vemos información en la tableta y de una vez que ya está conectada a Wi-Fi vemos que tenemos una actualización disponible. Este es el modelo TB710FU con el procesador Snapdragon 8 generación 3. 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM, SUX 1.1 y Android 15. Y por el momento no la voy a actualizar, la voy a estar probando tal cual viene de fábrica. Dentro de las funciones principales del sistema de la tableta está la opción de poder proyectar la pantalla hacia un monitor o Smart TV cuando la tableta está conectada mediante un cable HDMI, que ese va a ser el beneficio para la productividad. Podemos hacer un espejo o extender hacia una segunda pantalla, bastante útil. También podemos compartir la pantalla de forma inalámbrica con televisores compatibles con pantalla inalámbrica y también tenemos la opción Smart Connect para aprovechar muchas funciones especialmente con la computadora y así poder utilizar la tableta como segundo monitor. Te comenté al inicio también que el idioma por defecto del sistema es chino, pero también tenemos la opción de poder elegir inglés. No podemos elegir español u otro idioma, únicamente esos dos idiomas. Y al igual como en los anteriores modelos, activar los servicios de Google es muy sencillo, se hace desde el sistema y no se hace nada más. Espero que únicamente tenga que activar los servicios y así pueda ya conectarme a una cuenta de Google y que con las futuras actualizaciones no se eliminen los servicios. Así que por eso no lo voy a actualizar hasta el momento. Y como por estos días está haciendo frío, por aquí mi gato me estaba acompañando bien acurrucadito en mis pies. Dígame si no es la mejor compañía del mundo tener tu mascota a tu lado. Bueno, entonces como te decía, activar los servicios de Google va a ser bastante fácil para que así pueda tener acceso a Google Play. Así que una vez que ya está todo listo, tienes acceso a Google Play para que puedas descargar cualquier aplicación. Y además, al ser un producto original de Lenovo, por supuesto que tenemos la tienda certificada, así que vas a poder descargar cualquier aplicación que requiera certificación. Y para comprobarlo, mira, he descargado DRM Info. En el panel izquierdo vamos a ver más información sobre la tableta, entre ellas que va a ser compatible con soporte de Dolby Vision, HDR10 y HLG y las tasas de refresco que van desde 30 hasta los 144 Hz. En el panel derecho vamos a ver el nivel de seguridad L1 y también vamos a ver que va a ser compatible con HDCP 2.3, así que los contenidos se van a reproducir en la máxima calidad posible. Así que una vez que ya tenemos Google Play instalado, vamos a comenzar a descargar todas las aplicaciones para comenzar a hacer las pruebas. Una vez que me aseguré que tengo Play Store y todos los servicios de Google, procedí a instalar Antutu.
para ver qué puntaje obtiene la tableta. Y una vez que terminó la prueba me sorprendí con el puntaje que obtuvo, nada más y nada menos que 2.224.000 puntos, un puntaje que es el doble de lo que se puede obtener con una Xiaoxin Pad Pro 2025 que también revisamos aquí. Y mira, prácticamente es el doble de todo. Y si es que entramos a los detalles en la Xiaoxin Pad Pro 2025, vemos que tenemos CPU 288.000, en la versión GT 640.000. 2025 396.000, GT 645.000, una barbaridad. 2025 228.000, GT 365.000 puntos, 264.000 y ni que decir 573.000 puntos. Tenemos el doble de rendimiento por casi el mismo precio. Hice también un test al rendimiento del almacenamiento, pero esta no va a ser una prueba definitiva porque la versión 128 GB de la versión 2025 tenía UFS 3.1, mientras que la de 256 GB tenía la versión UFS 4.0. Lo mismo va a pasar en esta versión GT, que tiene almacenamiento UFS 4.0 porque es la versión de 256 GB. Aún así, quiero que veas que el puntaje que se obtiene en la Xiaoxin Pad Pro 2025 es de 91.000 puntos, un puntaje que es muy bueno. Mientras que en la versión GT tenemos un puntaje exageradísimo también de 187.000 puntos. Una tableta de $150 solamente nos va a dar un puntaje de entre 50.000 a 80.000 puntos. Así que te estoy mostrando que si es que le inviertes unos $100 más vas a tener una tableta con un excelente rendimiento para todo. Y mientras hacía la prueba de rendimiento del almacenamiento me di cuenta que la diferencia de tamaño en pantalla es bastante sustancial. La versión GT tiene una pantalla de 11.1 mientras que la versión Pro 2025 tiene una pantalla de 12.7. Creo que si es que quieres una pantalla grande con un buen rendimiento tendrías que ir por la versión Pro 2025, ya que la versión GT, si bien tiene mucho mayor rendimiento, tiene una pantalla un poco más pequeña. Pero aún siendo más pequeña tiene mayor resolución de pantalla llegando a los 2000 x 3000 píxeles, mientras que la Pad Pro 2025 tiene una resolución de 1840 x 2944. Si bien ambos modelos son bastante buenos, aquí tendrías que ver qué es lo que quieres, rendimiento bueno con pantalla grande o rendimiento excelente con una pantalla más pequeña. Te aviso rápidamente que vas a poder instalar los asistentes de Google, pero no vas a poder utilizar el asistente de voz. Sí o sí vas a tener que tocar en la pantalla. Listo, ahora ya me está escuchando. Y también lo estoy hablando en español. He instalado el asistente de Google, el clásico. No instalé Gemini porque no me lo permite. Se vuelve como que loca la pantalla. Se vuelve entre blanco y negro y así parpadea constantemente. El asistente de Google, el clásico, sí me ha dejado instalarlo. Y como ves, puedo decirle de todo y me va a escuchar. Y aquí van a estar los resultados. Vamos aquí a permitir esta opción. Activar, aceptar, para que así mi actual ubicación tenga preferencia y me muestren todos estos resultados. Incluso también puedo usar Google Lens. Aquí está. Puedo apuntar hacia cualquier parte. Tomo una foto y aquí me van a aparecer los resultados. Lo estuve probando y sí ha funcionado. Algo que estuve viendo también es que tiene otros asistentes predeterminados como el Qualcomm Speech Service, que estuve viendo si es que se puede utilizar o no y la verdad que no encontré cómo. Lo voy a estar probando más en estos días. Y el otro asistente es el Tianchi Agent, que es el que viene predeterminado. Yo lo cambié a Qualcomm y este en particular es difícil utilizarlo porque requiere que hablemos en chino. El otro, el de Qualcomm, me parece que sí se puede hablar por lo menos en inglés, pero no lo he podido probar. De todas formas, si es que activamos los servicios de Google, como ves, puedes utilizar Google en la tableta. Y a diferencia de la versión Pro 2025, en donde solamente tenemos la opción de AI Smart Service con 3 servicios como Lenovo Xiaotian, AI Lens y AI Transcript.
Ahora en la versión GT tenemos 5 opciones para poder utilizarlas, que también la voy a estar probando estos días y ya te contaré en la revisión completa para qué sirve cada una de ellas. Por lo menos sabes que si es que presionas con 2 dedos en la pantalla, sirve para activar el asistente y para poder traducir todo lo que veamos. Bueno, lo traduce al inglés, pero como te digo, es de mucha ayuda. El único requisito es que hay que loguearnos con una cuenta de Lenovo, pero si es que te registras con una cuenta de Lenovo en Perú, te sirve también para utilizarla en China. En un video pasado también te había mostrado que Lenovo tiene un sistema o un modo PC que es bastante completo. A mi parecer es más completo que los de Samsung y mucho mejor que los de Apple. Y como ves, la activación es muy sencilla. Aquí tenemos las aplicaciones, puedes abrir cualquier aplicación desde aquí. Y si es que quieres un acceso rápido a la aplicación, únicamente mantienes presionado el dedo en esa aplicación, haces pin y se fija en la barra de tareas. Y en el caso de que quieras fijar alguna aplicación en el mismo escritorio, vuelves a abrir la lista de aplicaciones y esta vez arrastras esa aplicación donde quieras que aparezca. ¿Listo? Aquí está. Lo podemos mover hacia aquí y ya está. Lo bueno de Lenovo es que no solamente esta versión Pro tiene el modo PC, sino también las versiones más básicas de Lenovo que tengan SUI 16, SUI 15 y también las de SUX-OX, como tenemos aquí en esta tableta, tienen ese modo PC. Solamente faltaría agregarle un teclado y un lápiz, que está por aquí, en un momento lo revisamos y vas a poder utilizarla para trabajar. Ahora vamos a probar con unos cuantos juegos, empezando por Fortnite, que es uno de los juegos que hace sufrir a las tabletas. Primero vamos a eliminar todas las aplicaciones recientes y comenzamos por Fortnite. La aplicación ha iniciado bastante rápido. Vamos a jugar un Battle Royale. Primero quiero mostrarte cuál es la configuración que tengo en este momento. Se ha configurado por defecto de esta manera. En la tasa de cuadros apareció en 60, yo lo subí a 120 y en la calidad gráfica está en baja y la resolución estaba más o menos en 70%, yo lo reduje hasta 46. He mostrado los fotogramas y así lo estoy probando. Vamos a comenzar. En la sala de espera, solamente estando en la sala de espera te vas a dar cuenta que se mueve bastante fluido. Aquí me dice que se está moviendo a unos 60, 70 o hasta 80 cuadros por segundo en la sala de espera, que está bastante bien para jugar un juego bastante exigente como Fortnite. Me gustaría jugarlo con el mando, pero no le instalé el Xbox Cloud, así que lo quiero probar directamente en la pantalla. Bueno, probando los controles de la pantalla con el juego, instalándolo en la misma tableta. Ya estamos aquí en el bus para saltar y saltamos de una vez. Yo creo que a esta configuración por defecto se mueve bastante bien y es suficiente para jugar Fortnite. La pantalla no es tan grande, es 11 pulgadas, digamos que es un tamaño medio para jugar en las tabletas. Hasta aquí puedo mostrarte que el juego se mueve con bastante fluidez. Ya sabes que si quieres más diestro jugando Fortnite, le vas a sacar un mejor provecho. Ahora voy a cambiar la calidad gráfica, voy a subirle un poco, estaba en bajo, ahora vamos a cambiarlo a medio. Aplicamos y vamos a probar. Ya estamos aquí en la sala de espera con la calidad gráfica media y con los gráficos 3D a un 50%, y mira, se puede mover entre 80, 90, 100 FPS. No soy tan hábil jugando Fortnite, pero con mostrarte que todo se mueve muy fluido, con una calidad de gráficos bastante decente, aceptable, creo que te va a servir muchísimo para exprimirlo y jugar. En este momento te puedo decir que el consumo de batería sí va a ser excesivo. Mira, ya lo tengo a un 66% y no he jugado casi nada. Creo que ese va a ser el punto débil de la tableta, el consumo excesivo de batería. Pero de que tiene rendimiento, en eso sí no hay nada que discutir.
Ahí me estaba matando, me estaba matando. Bueno, algo puedo hacer. Algo puedo hacer. Con un poquito más de práctica seguramente puedo hacer mucha más batalla a Fortnite. Sobre todo con la tableta, que es bastante rápida para ello. Nada que discutir. Bueno, ya me mataron. Yo creo que para quien quiera jugar este jueguito en la tableta, tiene tableta con un rendimiento muy bueno, en verdad, por un precio bastante económico. Tan solo $250, que lo puedes encontrar en promoción en AliExpress. Creo que tienes una tableta gamer muy potente muy económica. El lápiz compatible para la tableta va a ser el Lenovo Pen Plus, específicamente el modelo AP500U. Este lápiz lo puedes conseguir en AliExpress, en Amazon, incluso me parece que en Temu ya lo están comenzando a vender. Este lápiz ya lo había conseguido para otras tabletas y lo bueno es que es compatible también para este modelo Shoshin Pad Pro GT. Rápidamente te muestro cuál es la configuración para el lápiz y qué es lo que nos ofrece, que seguramente va a ser lo mismo que en otras tabletas. Si es que entramos aquí a la configuración del lápiz, que ya está conectado, aquí me dice que tenemos 64% de batería y tenemos la opción para poder abrir, por ejemplo, la caja de herramientas que está por aquí por un lado, en donde podemos ver que tenemos distintas herramientas. Ya lo había comentado esto a más detalle en un video anterior, pero te las muestro rápidamente. Con el botón del lápiz también podemos hacer que se abra una aplicación de notas específicamente de Lenovo. Si es que vamos a la pantalla, presionamos, aquí están las notas para poder escribir lo que queramos. No solamente con el lápiz, también podemos escribir con el teclado, pero esto es lo bueno, que tenemos este acceso directo que ya está en todos los sistemas. No es exclusivo de este modelo, es lo que tiene Lenovo en su sistema para sus tabletas, y tenemos muchas más herramientas también. Creo que la más importante es que como el lápiz se vincula a través de Bluetooth, podemos utilizar el lápiz como control remoto para pasar a diapositivas cuando compartimos la pantalla, ya sea de forma inalámbrica o mejor aún con la tableta conectada hacia una pantalla. Ambos modos van a ser bastante útiles. La aplicación de notas que venía preinstalado en Sui 16 y Sui 15 también es la aplicación Touch Notes, que te la recomiendo muchísimo porque es una aplicación bastante completa con muchas herramientas. Pero ahora he visto que hay otra aplicación que viene preinstalado y se llama Noting o Notain. Y es una aplicación también muy completa y sobre todo gratuita. Aquí ves una vista previa de lo que se puede hacer con esta aplicación. Bueno, vamos a probarla de una vez con el lápiz. Y listo, hemos escrito todas las notas y la verdad que se hace como una fluidez bastante buena, y sobre todo como tenemos rechazo de palma podemos como siempre colocar la palma en la pantalla y poder escribir. Mira que escribí una nota totalmente random y rápida. La calidad de los trazos es bastante buena, incluso si es que le hago un zoom vas a ver que cada uno de los trazos tiene unas curvas bastante suaves, mira, bastante suavecitas. Y además, como tenemos sensor de presión, se crea este efecto como si fuera una tinta líquida de un lapicero real. Bastante bueno el lápiz y bastante buena la aplicación que recién estoy probando, y me parece una aplicación bastante completa. Así que si quieres una tableta para jugar o escribir o las cosas básicas como navegar por internet o editar documentos, esta es. Bueno amigos, eso ha sido todo por esta primera revisión, por este desempaquetado que sé que ha sido un poco largo, pero quería mostrarte por lo menos de manera rápida y un poco extensa cada punto de los que me han parecido más importantes a tener en cuenta en esta tableta, y que todas han sobresalido bastante bien. Así que para la revisión te pido por favor que me digas qué juego quieres que pruebe o qué aplicación quieres que pruebe con el lápiz. Yo lo hago y te diré si es que funciona o no para aquello que necesitas saber. Espero que así sea. Nos vemos en los comentarios y también nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.